Buen día, mi nombre es Luis Atará y este es el desarrollo del paso final para la materia microcontroladores y microprocesadores de la carrera de Ingeniería Electrónica para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este paso se nos solicita desarrollar una máquina amasadora de pan, la cual podamos controlar mediante dos potenciómetros y vamos a controlar directamente un motor en el cual debemos poder elegir cuánto tiempo va a ejecutarse este motor y a qué velocidad lo va a hacer. Esta es la implementación que hemos desarrollado. Como podemos ver, tenemos nuestros potenciómetros como se solicitó, un botón para que cuando el usuario haya establecido cuánto tiempo y qué velocidad pueda iniciar el proceso, y un motor el cual tiene un contador de RPM. En este caso, cabe aclarar que a este motor le hemos cambiado un poco su masa, sencillamente para que llegue un poco más pronto a las RPM establecidas. Es el único cambio que se le ha hecho. Esto igual se podría quitar, lo único es que tardaría un poco más en llegar a las RPM que el usuario solicite. Además de eso, hemos introducido un driver para controlar nuestro motor. El control de este motor lo vamos a hacer mediante PWM, usando el puerto 10 de nuestro Arduino Uno. Entonces, usamos pues un mapeo en el puerto y según eso enviamos esto al driver y tenemos a la salida un voltaje prácticamente AC. Como sabemos, un voltaje lleno de pulsos, por eso tenemos este medidor acá para ver qué voltaje les llega a nuestro motor. Además de eso, tenemos esta pantalla LCD de 16x2. Esta la usamos sencillamente para que el usuario vea cuánto tiempo y qué revoluciones son las que está solicitando. Nuestros potenciómetros y nuestro botón de inicio fueron conectados a los botones análogos de nuestro Arduino, el botón 0, 1 y 2. La pantalla como tal de LCD está conectada mediante los pines digitales 1, 2, 3, 4 y 5 y el pin 12 y 11 al RS y al Enable de la pantalla, sencillamente para el control de la misma. Y tenemos en el pin 10 el PWM que controla nuestro motor. Tenemos aquí encima una fuente de 5 voltios que en la vida real pues es la que nos daría el Arduino. Y además aquí tenemos otra fuente de 5 voltios que puede ser la misma, sencillamente pues para no cablear se hizo acá. Y esta es una fuente de 12 voltios que es la que le da la potencia al motor. Recordemos que un motor no puede ser controlado por el Arduino, ya que pues el amperaje que este nos arroja es de 40 milis y el motor necesita mucho más. Este controlador nos puede dar, si no me equivoco, hasta 600 miliamperios para el control de nuestro motor. Vamos a validar el código que hemos implementado para controlar este sistema. Podemos ver que lo primero que hacemos es incluir la librería de nuestra pantalla LCD. Luego vamos a declarar los puertos que vamos a usar, además de los usados por la LCD. Tenemos los puertos análogos 0, 1 y 2 que van a ser usados para controlar el tiempo, las revoluciones y el inicio. Y además el puerto digital número 10, que es el que va a controlar nuestro motor. Después de eso, vemos qué variables vamos a usar. En este caso vamos a usar una variable ciclo de tipo booleano, que va a iniciar con un valor de false. Esta es la que va a controlar si ya estamos controlando el motor o si el cliente hasta ahora está poniendo por cuánto tiempo desea controlarlo. Además de eso tenemos una variable tiempo de tipo long, una variable revol de tipo float, una variable long llamada iniciar, un entero llamado restante y un entero llamado RPM. En estas tres variables, tiempo, revol e iniciar, es donde vamos a recibir los datos de nuestros pines análogos. En restante vamos a llevar el control de cuántos segundos nos quedan en el ciclo. Y en RPM vamos a transformar el valor desde voltaje que le enviamos al motor a RPM para que el usuario pues pueda controlarlo. Aquí ya iniciamos el programa. Como podemos ver, estamos iniciando nuestros pines. Los tres primeros se inician de modo entrada y el pin número 10, llamado M, como pin de salida. Una vez que hacemos eso, ya iniciamos en el loop, que es donde hacemos la mayoría del proceso. Lo primero que vamos a hacer en este loop es leer cuál es el valor de nuestro botón, si el usuario lo está pulsando o no, y leer el valor de las revoluciones.
Dentro de un ciclo que es contrario a la variable ciclo, recordemos que ciclo es si el cliente ya inició el ciclo o no. Entonces, si el cliente no ha inicializado el ciclo, vamos a apagar el motor, sencillamente para que cuando termine el ciclo, pues no siga funcionando nuestro motor. Y además, si el botón es pulsado, o sea, si no estamos dentro del ciclo y el cliente pulsa el botón, entonces vamos a empezar el ciclo. De lo contrario, sencillamente vamos a leer el valor del tiempo que el cliente está introduciendo y vamos a reinicializar el valor de restante. Esto sencillamente pues para que cuando el cliente no pulse el botón, nosotros podamos controlar el tiempo, pero una vez que él ya lo pulse, no pueda variar el tiempo, pues porque ya inició la cuenta regresiva. Una vez que tenemos estos valores, vamos a empezar a transformarlos. Recordemos que al ser entradas análogas, nuestros valores van desde 0 a 1023 en voltaje. Si validamos cómo funcionan nuestros potenciómetros, vemos que están conectados a 5 voltios y a tierra. Y la tercera entrada, que es la que varía, es la que va a nuestro Arduino. Entonces los valores van a variar desde 5 a 0. Cuando el valor sea de 5, es que vamos a tener una lectura en nuestro Arduino de 1023. Como la escala que se nos solicita es que vaya desde 10 a 60 segundos, pues con esta ecuación lo transformamos. ¿Cómo? Sencillamente, usando esta ecuación vamos a llevar la escala desde 0 hasta 50. ¿Por qué de 0 a 50? Porque después le vamos a agregar los 10 segundos faltantes para que nuestro valor mínimo sea 10 segundos y nuestro mayor máximo sea 60 segundos. Esto es lo que hacemos aquí. Básicamente ajustar nuestra entrada análoga a un tiempo en segundos, que es el que se nos solicita. Luego vamos a hacer algo similar con nuestro contador de revoluciones, solo que este lo transformamos a 255, una escala de 0 a 255. ¿Por qué lo transformamos así? Porque vamos a usar ese valor para controlar nuestra salida de PWM, y esta salida trabaja en una escala desde 0 a 255. Además de eso, tenemos el valor en esta escala, lo vamos a transformar a las revoluciones. ¿Cómo lo transformamos? Multiplicándolo por esta ganancia, por así lo podemos llamar. Entonces, según esa ganancia, cuando tengamos 255, o sea, el voltaje máximo, vamos a querer ver 40 revoluciones por minuto. Entonces, sencillamente, esto es un pequeño ajuste para que sea transparente para el usuario cuál es la revolución que le está solicitando y no tenga que trabajar con valores de voltaje que van a ser pues internos del sistema. Una vez que ya tenemos esto, inicializamos nuestro cursor, imprimimos el tiempo que el cliente está estableciendo, porque en esta parte aún el cliente no ha iniciado el proceso. De igual manera, inicializamos las revoluciones que el cliente está buscando. Una vez que ya tenemos todo esto, ya tenemos la parte inicial del programa, por así decirlo, lo que el cliente pues va a establecer antes de empezar con el control. Una vez que el cliente pulse el botón, recordemos que aquí ciclo va a cambiar a true, entonces va a entrar a esta parte del programa. También recordemos que una vez cambia a true, no va a volver a entrar a esto, entonces no va a apagar el motor, ni nos va a volver a leer el tiempo, ni a reinicializar el valor de restante. Entonces, lo primero que hacemos es limpiar la pantalla, sencillamente para quitar los mensajes anteriores. Vamos a leer el valor de las revoluciones, lo vamos a transformar de igual manera como lo hicimos anteriormente a una escala de 0 a 255, y en RPM vamos a guardar su equivalente en revoluciones. Después de esto, además, vamos a ajustar ese voltaje a las revoluciones que buscamos. De manera experimental vimos que cuando le damos 255 a nuestro PWM, alcanzamos a tener 114 revoluciones por minuto. Entonces aquí sencillamente calculamos la ganancia, sencillamente tomamos 40 sobre 114 y nos dio 0.35. Entonces usamos este valor para ajustar nuestra salida. Ahora generamos una variable llamada PWM, en la cual vamos a hacer un mapeo del tipo que nos solicita pues Arduino para enviar este PWM, en donde ingresamos el valor que queremos, una escala en 0, el valor máximo, el valor mínimo y 255. Además, escribimos, por así decirlo, le vamos a decir a nuestro Arduino que nos envíe este PWM a nuestro puerto. Y luego con esto lo que hacemos es ya encender el motor a las revoluciones que nos piden. Y después lo que hacemos es imprimirle al cliente diciéndole
cuánto tiempo le queda y con qué revoluciones estamos trabajando. Después de esto, le vamos a dar un retraso de 1 milisegundo, que a la vez se ve reflejado cuando al tiempo restante le sumamos una unidad, que pues cuando el cliente vea la diferencia es lo que le va a enseñar cuánto tiempo le queda. Y finalmente, cuando el tiempo restante sea igual al tiempo que el cliente estableció, reinicializamos la variable de ciclo y el programa vuelve a empezar. Vamos a confirmar si está funcionando o no nuestro programa. Aquí lo encendemos, podemos ver que el motor rápidamente se apaga, no tenemos ningún tipo de voltaje. Y aquí podemos controlar el tiempo. Como vemos, si llevamos el potenciómetro a su valor máximo de 5 voltios, tenemos 60. Y si lo llevamos al valor mínimo, en este caso tendríamos un voltaje, un tiempo de 10 segundos. Vamos a establecerlo alrededor de 20 segundos para que podamos, de 25 segundos, para hacer algunos cambios mientras lo ejecutamos. Y ahora vamos a ver el control de las revoluciones. Vemos que al llevarlo al punto más bajo, nuestro potenciómetro, tenemos 0 revoluciones por minuto. Y al aumentarlo, podemos llegar hasta un valor de 40. Vamos a elegir un valor intermedio, digamos alrededor de 30 para iniciar. 29 está bien. Ahora que hemos establecido, le damos el botón de inicio. Vemos que de inmediato empieza una cuenta atrás, nuestro motor empieza a funcionar y llega aproximadamente a las revoluciones que se le han pedido. Y si cambiamos el potenciómetro en la mitad del proceso, podemos ver que nos cambia el medidor de las RPM, pero el del tiempo se mantiene constante. Y que nos lleva las revoluciones aproximadamente a lo mismo que se le ha introducido ahora. Vamos a llevarlas al máximo para confirmar que llegue a la escala correcta. Como podemos ver, actualmente estamos trabajando a casi 39 RPM, que es lo que se nos solicita. Tenemos aquí un pequeño error de 0.3 revoluciones. Este error ya es por la escala que maneja el Arduino, no lo pudimos ajustar más para que llegara a 30. Vemos que se terminó el tiempo y vuelve a iniciar el programa diciéndole al cliente que pues elija otro tiempo para la ejecución de su código. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Atará. Tengan un buen día.